Un saludo para todos, soy Juan Sebastián de Zubiría Ragó y sigo en mi función de desenmascarar el Estado. El próximo domingo 2 de octubre los colombianos nos vemos enfrentados a uno de los momentos más interesantes de los últimos años. Vamos a tener que votar el plebiscito para avalar o no los acuerdos de los diálogos en La Habana. La pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? En este video voy a presentar mis principales argumentos por los cuales voy a votar no. Entonces, empecemos. Primer argumento: estoy convencido que los acuerdos de La Habana no van a permitir la construcción de una paz estable y duradera. En un muy interesante artículo, Vanessa Vallejo nos hace ver algo muy importante. En el 2011, según datos de Medicina Legal y el CINEP, las guerras contra guerrillas causaron aproximadamente el 3% de las muertes totales en Colombia. Más o menos, querría decir que si el cuadrado rojo representa todas las muertes en un año, en el 2011, el cuadrado azul representa las muertes ocasionadas por todas las guerrillas, incluidas las FARC. En el mejor escenario posible, en el cual los acuerdos de La Habana impliquen que se reduzcan a cero las muertes ocasionadas por guerrillas, estaríamos hablando de que mantendríamos una proporción de muertes enormemente alta. Es claro que no estamos frente a un escenario de paz estable y duradera. Adicionalmente, estoy convencido que el motor del conflicto en Colombia es el narcotráfico. Mientras el narcotráfico siga siendo un negocio, el conflicto va a permanecer. Hoy está claro que grupos como el ELN, el EPL y otras bandas que han derivado de las autodefensas van a seguir cultivando drogas ilícitas. Por lo tanto, el conflicto va a mantenerse o probablemente se va a complicar. Es posible que un grupo importante de hombres de las FARC se retire y retire su control sobre algunos territorios, lo cual va a implicar un proceso muy complejo en el país de guerra por el dominio de esos territorios. Más aún si tenemos en cuenta un dato que es tremendamente preocupante, y es el número de hectáreas cultivadas se ha prácticamente duplicado en 4 años. En el tiempo en que los diálogos han ocurrido en La Habana, hemos pasado de 47.000 hectáreas sembradas a aproximadamente 97.000 hectáreas sembradas. En este momento que estamos firmando los acuerdos, el país está inundado de cocaína, lo cual indica que el proceso siguiente de control territorial va a ser un proceso muy sangriento, con muchas muertes implicadas. Por estos argumentos creo que no vamos a lograr una paz estable y duradera. Por un lado, porque el número de muertos que representa el conflicto con las FARC es bajo en proporción a los del país. El hecho de que esos muertos desaparezcan no implica una paz estable y duradera. Segundo, porque mientras el narcotráfico siga siendo un negocio, vamos a seguir teniendo conflicto. Creo yo que una pregunta mucho más acertada sería: ¿apoya usted la despenalización de la producción, comercialización y consumo de drogas para la reducción del conflicto y el avance en la construcción de un país en paz? Por esta pregunta votaría sí, sin pensarlo 2 veces. Algo que me preocupa mucho es que leyendo los acuerdos de La Habana no se dice prácticamente nada sobre cómo acabar con el problema del narcotráfico. De todas las páginas que tiene, lo único que medianamente intuyo es que se va a promover el hecho de que los campesinos voluntariamente hagan sustitución de los cultivos. Creo que esa no es la ruta eficiente. Está claro que el mundo perdió la guerra contra el narcotráfico. La única ruta es despenalizar la producción y consumo de drogas. Cuando presento estos argumentos frente a mis amigos que están a favor del sí, muchos me dicen que es que el problema es que estoy siendo ingenuo y estoy leyendo de manera literal la pregunta del plebiscito, que es obvio que no vamos a lograr una paz estable y duradera y que eso no es lo que se debe reafirmar el 2 de octubre. A mí me preocupa mucho porque entiendo que la pregunta de un plebiscito debe ser lo más clara y transparente posible, y si entiendo bien, los colombianos debemos asumir que hay cierta trampa en la formulación de la pregunta, lo cual sería vergonzoso. Pero asumamos que la pregunta es tramposa y que realmente no estamos propendiendo por una paz estable y duradera, sino por una reducción del conflicto. Entonces sigamos con otros argumentos. Bien, el segundo argumento. Creo que los acuerdos profundizan y agravan el principal problema de Colombia. El principal problema de Colombia es la corrupción.
no es el conflicto armado. La corrupción nos está carcomiendo y veo que los acuerdos van a profundizar este problema. ¿Por qué lo creo? Los acuerdos lo que van a hacer es aumentar de manera desproporcionada el tamaño del Estado. Y un Estado muy grande es un Estado potencialmente más corrupto. Leyendo los acuerdos es difícil estimar el costo de los mismos. De hecho, el gobierno mismo no se ha atrevido a lanzar un estimativo de los costos. Sin embargo, los primeros estimativos que se daban hablaban de unos gastos estatales alrededor de 80 billones en los próximos 10 años. Un estudio del Bank of America hizo un estimativo un poco mayor, alrededor de 180 billones de pesos en los próximos 10 años. La senadora Claudia López calcula una cifra enorme, alrededor de 333 billones de pesos en los próximos años. Lo que estamos hablando es que vamos a tener un Estado mucho más grande. Un Estado más grande es un Estado potencialmente mucho más corrupto. Existen varios estudios que reafirman esto que acabo de decir. Entre más grande es un Estado, entre mayor intervención estatal, más tendencia a la corrupción. Hay una gráfica que me encanta, es una gráfica que hace una correlación entre el nivel de transparencia de un país y la libertad económica. Y lo que muestra la gráfica es que la correlación es bastante alta. Un índice del 0,64 es un índice bastante alto. Entre más libertad económica tiene un país, más transparente es. Entre menos libertad económica tiene un país, más corrupto es. Y lo que se muestra en la gráfica es que los países con mayor libertad económica, que tienen unos estados más pequeños, son menos propensos a la corrupción. Los países que tienen estados muy grandes, tasas impositivas muy altas, son más propensos a la corrupción. Otro dato que sustenta esta idea: 16 de los 20 países menos corruptos en el mundo están ubicados dentro de los 20 países con mayor libertad económica. Cada vez hay más evidencias. Entre más libertad económica tiene un país, menos tendencia a la corrupción. Con los acuerdos de La Habana vamos a tener que aumentar los impuestos y a tener que aumentar la deuda, y por ende vamos a reducir significativamente la libertad económica de nuestro país. Por lo tanto, vamos a volvernos un país potencialmente más corrupto. Un tercer argumento. Creo que los acuerdos de La Habana van a profundizar la desigualdad social en Colombia. Como nos diría el premio Nobel de Economía Michael Spence, existen dos tipos de desigualdad: la desigualdad positiva y la desigualdad negativa. La desigualdad positiva producto del emprendimiento, el empresarismo; la desigualdad negativa producto de la acumulación de recursos por parte de miembros del Estado o de personas cercanas al Estado. Colombia está dentro de los 10 países con mayor tasa impositiva del mundo. En algunos rankings aparece como el cuarto país con mayores impuestos, y a la vez Colombia aparece como uno de los países más desiguales del mundo. En muchos estudios aparece como el tercer país más desigual de América Latina. Miren esto tan absurdo. Somos uno de los países con más impuestos en el mundo y a la vez somos uno de los países con más desigualdad. ¿Cuál es la explicación? Que la desigualdad en Colombia es una desigualdad negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es producto de la corrupción, de la acumulación de recursos por parte del Estado. Los acuerdos de La Habana construyen un Estado más grande, por lo tanto, permiten que se siga creando más desigualdad de carácter negativa. Permiten que cada vez miembros del Estado y personas cercanas al Estado, mediante la corrupción, se enriquezcan más a costa del empobrecimiento del resto de la población. Leyendo los acuerdos, se enfatiza en que uno de los orígenes del conflicto armado en Colombia es la desigualdad. Me preocupa mucho que estemos profundizando la desigualdad mediante la ruta de la desigualdad negativa. Muchas personas dicen, bueno, sí, tenemos un Estado enorme y tenemos mucha corrupción, pero gracias a los acuerdos se va a reducir el presupuesto en defensa y vamos a tener más libros y cuadernos y menos fusiles. Eso no es cierto. El presupuesto asignado al sector de defensa, según un artículo del Heraldo,
nos muestra una tendencia preocupante. En el 2010 el presupuesto era de 21 billones de pesos, en el 2016 28,1 billones de pesos y la partida presupuestaria para el próximo año 2017 es de 28,7 billones de pesos. O sea que la tendencia no es a que se reduzca, sino por el contrario, a que aumente el gasto en defensa. Bien, y el último argumento lo desarrolla en un fenomenal artículo Mario Daza, hace un análisis muy juicioso sobre las implicaciones jurídicas y legales de los acuerdos de La Habana. En su artículo, él insiste en que desde el inicio de los diálogos, las FARC fueron muy insistentes en que se requería de una asamblea constituyente. Sin embargo, el presidente siempre fue enfático en decir, no, eso no va a ocurrir, no vamos a recurrir a una asamblea constituyente para validar los acuerdos. Sin embargo, un análisis jurídico del acto legislativo número 1 de 2016 nos indica que en este caso al país se le está diciendo una mentira o al menos verdades a medias. Para mayor precisión voy a permitirme leer algunos apartes del artículo de Mario. El texto resultado de las negociaciones cuenta con jerarquía normativa constitucional, según autores como Pukta, Merkel, Kelsen, debido a que se incorporan al bloque de constitucionalidad como fuente superior. Los acuerdos, a pesar de no ser parte del texto formal de la Constitución Política del 91, se integrarán a esta vía por otro mecanismo, tal como se anexan instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Desde esta óptica, una vez aprobado el sí del plebiscito, se legitimará una nueva constitución para el país. Esto en contravía del artículo 78 de la Ley 134 de 1994 y el artículo 374 de la propia Constitución del 91, en los que se prohíbe textualmente reformar la Constitución mediante plebiscito. Aunque el plebiscito del 2 de octubre parezca en principio un instrumento más de consulta, en realidad es una estocada más a la moribunda democracia colombiana. Mario Daza. A mí me preocupa muchísimo que los colombianos, por la búsqueda de la paz, estemos aceptando serias violaciones contra la democracia, las leyes y el Estado de Derecho. Eso es inadmisible. Algunas personas justifican estas violaciones diciendo, pero ¿de qué se quejan si el expresidente Uribe hizo cosas peores en su gobierno? Pues gravísimo. No podemos justificar errores de nuestros gobernantes actuales en errores de gobernantes anteriores. Si permitimos esa cadena, pues vamos a terminar en la peor de las dictaduras, porque cada día justificaremos a nuevos gobernantes cometer errores peores que los gobernantes anteriores. Cualquiera de las afrentas contra la democracia y contra el Estado de Derecho debió ser en su momento sancionada. No podemos justificar errores actuales en errores del pasado. Como muy sabiamente expresó Mockus a lo largo de su campaña, no todo vale. No podemos permitir que el fin justifique los medios. Soy Juan Sebastián de Zuviría Ragó, sigo en mi función de desenmascarar al Estado. Les dejo estas reflexiones para el próximo 2 de octubre. Un abrazo para todos.